Seguimos con información, volvemos con Ramiro Dazo para conocer la palabra de Fiscalía relacionada con el crimen de uno de los líderes de la barra de Newell's, Rami. Exactamente, un crimen que ocurrió allá por octubre del 2021, ingresaron a su casa, lo asesinaron mientras dormía, 4 personas eran llevadas a juicios y aquí nos acompaña Luis Echapapietra para contarnos un poco cuál han sido lo que ha sucedido aquí adentro, condenados los 4 a perpetua, cómo se llegó a esta condena. Hola, buenos días, buenas tardes ya, muchas gracias. Efectivamente se condenaron a los 4 imputados que se llevó al juicio. La condena que se les dio fue una condena de prisión perpetua, era un delito que se había imputado y acusado, que tenía esa pena, un homicidio que se había cometido con el concurso de distintas personas. Este fue un hecho que se produjo en el contexto de una trama de distintos hechos violentos ocurridos en la sucesión de la barra de Newell's Old Boys. Víctimas y victimarios tenían vínculos con la institución, y en relación a lo que me preguntás del caso, se llegó después de una larga investigación. Fue una investigación bastante compleja, sobre todo porque nosotros partimos de un primer momento de un video que habíamos obtenido en un allanamiento que se había celebrado en lo que había sido el aguantadero donde habían estado estas personas previos a cometer el homicidio y luego volvieron. Y a partir de allí hubo un trabajo bastante importante con personal policial y del Ministerio Público de identificación de las personas que habían participado. Logramos identificar a varios de ellos y logramos llevar a juicio. 2 personas fueron condenadas como autores materiales, Alegre y Bittler, y luego, como un partícipe necesario, se lo condenó al señor Ficadenti, y en carácter de instigador al señor Sosa. Esas fueron las 4 condenas, las 4 a prisión perpetua. ¿Estas últimas 2 personas fueron quienes contrataron a quienes llevaron adelante el crimen, o no fue una contratación por dinero, sino otro tipo de acuerdo? Y en ese momento eran líderes referentes de la barra brava de Newell's Old Boys. Se acreditó en juicio, se habló mucho en juicio del rol preponderante que tenía Ficadenti en el barrio municipal y la capacidad de gestión que él tenía de manejo de distintas personas. Algunos de los autores materiales son efectivamente también pertenecientes a ese barrio, y se pudo acreditar la capacidad de incidencia que tenía Ficadenti respecto de ellos. Y el móvil respecto del homicidio está directamente relacionado con el señor Sosa, que también era un referente de la barra brava de Newell's Old Boys. En ese momento recuerden que, y también se acreditó en juicio, que parte importante de los referentes de esta barra, Pollo Binardi, Cantero, el Máximo Cantero, y Toro Escobar, los de la bandera, de los que se entregaron de la bandera en la despedida de Maxi Rodríguez, eran quienes de alguna manera manejaban la barra brava desde la cárcel. Incluso reprodujimos distintos audios en donde ellos hablaban de la importancia que tenía para ellos que tanto Ficadenti como Sosa tengan ese liderazgo dentro de la barra brava para poder darle continuidad a la gestión de ellos, ¿no es cierto? En ese momento se estaban sucediendo las elecciones del año 2021 y a ellos les importaba mucho poder tomar parte, incidir en ese proceso también eleccionario. Consultarle también si tuvo que ver el crimen exactamente con esta interna de la barra, o hubo también un previo asesinato a un familiar de Sosa que tuvo que ver también con este tipo de venganza. Les contaba que el móvil estaba directamente relacionado con Sosa porque previo al hecho, 3 horas antes del homicidio del señor Saravia, se había producido un homicidio de un familiar de Sosa, y esa fue la razón que entiendo el tribunal. No tengo los fundamentos todavía, pero presumo el tribunal aceptó al momento de dar cuenta de la condena de la teoría fiscal, que es que efectivamente el móvil tuvo que ver directamente con la relación de este homicidio del familiar del señor Sosa. ¿Se efectivizó también un cambio en el liderazgo de la barra brava de Newell's después de este asesinato? ¿Cumplieron con el cometido que tenía Berardi y que tenía Cantero desde la cárcel? Claro, el asesinato tuvo que ver con una respuesta de demostración de poder justamente de los líderes de esta barra brava, a nuestro criterio, ¿no? La continuación de la gestión de la barra brava de Newell's, tuvo el derrotero que más o menos hemos visto. De hecho, Ficadenti siguió teniendo un rol importante, digamos, en la gestión
de la Barra Brava, y las relaciones de Ficadenti se siguieron manteniendo luego, ¿no? A lo largo del tiempo. En ese momento estaba en libertad Ficadenti, así que bueno, sí, se continuó en esa relación. ¿Cómo puede impactar esta condena que se conoce hoy en la interna de la barra de Newell's? No, mira, la verdad que no sé si esto va a tener algún impacto. Hay algunas cuestiones muy propias de las lógicas de la Barra Brava que de las barras del club, que no las manejo. Lo que sí, en este juicio se habló mucho de la necesidad que tenían los líderes de la facción de los monos, los referentes de la bandera, de poder incidir en aquel proceso eleccionario, en tratar de continuar con su gestión en la Barra Brava y en la cancha, y que sus referentes eran Ficadenti y el señor Sosa. De hecho, se pasaron varios audios entre Pollo Binardi y Máximo Cantero y Escobar también, hablando de esta situación. Y teniendo en cuenta que el 2025 es un año electoral en Newell's también, ¿cree que este tipo de condena o puede haber situaciones parecidas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso parecido de elecciones en un club con una importancia como es Newell's? No lo sé. Imagínate que aventurar una conclusión sobre eso sería demasiado premonitorio de mi parte. No tengo capacidad de eso. Lo que sí creo que en este caso y en otros casos que hemos investigado se ha mostrado la necesidad de incidencia en todas las actividades vinculadas al club, a la institución, de muchas de estas personas que, como yo dije en los alegatos de clausura, están muy lejos de ser simpatizantes y son trabajadores que lo hacen a partir del uso de violencia, de distintos usos de violencia, para poder manejar negocios, la mayoría de ellos ilegales. Bueno, compañeros, escuchábamos las palabras del fiscal Luis Echapapietra después de lo que ha sido la condena a estas 4 personas autoras de un crimen en el año 2021 que estaba enmarcado dentro de lo que era la interna de ese momento de la Barra Brava de Newell's Old Boys. Perfecto, Rami, gracias. 20 balazos le pegaron a Sarabia en este homicidio en su domicilio, obviamente con todo lo que derivó después también en materia de política dentro de las barras. Así que, Rami, gracias. A disposición como siempre.